Y ahí haces el caminito inverso, porque si él logras 2 clientes de esa forma, teóricamente si el sistema funciona, él poniendo 200 pesos en vez de 100, tendría 4 clientes y así sucesivamente, porque tenés un sistema sólido que funciona y que vos lo podés alimentar y sabés cómo hacerlo, porque sabés que va a funcionar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y si nos estás viendo en video te vas a estar sorprendiendo. Estamos haciendo un experimento. Y en este experimento, que esto es diferente porque además hace bastante tiempo que no grabamos los tres. Es como que sacamos varias entrevistas. Lu había desaparecido por una serie de varios episodios, así que Lu, bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar de vuelta y es muy divertido estar probando como este escenario nuevo. Para los que no nos están viendo, que es la gran parte de las personas, estamos probando grabar desde el sillón. Dijimos, bueno, vamos a probar algo más en modo living, así que agarramos los equipos y nos dimos cuenta que necesitamos cables más largos. Así que estamos un poco ajustados con los cables, pero bueno. Y además está Mati sentado disfrutando de la comodidad. Bienvenido, Mati. Gracias, Santi. Tengo que decir que tengo mis dudas de cómo me voy a sentir al final del episodio, pero de momentos es mucho más relajado estar grabando sentados en un lugar ahí cómodo. A mí me está resultando más incómodo no tener algo enfrente. No tener una mesa... Uy, me golpeé el micrófono, por ejemplo. No tener una mesa, un lugar donde apoyarme. Me resulta un poco extraño, ajeno. Bueno, de hecho, hace muy poco el podcast cumplió 2 años y esta es la primera vez que grabamos de esta forma, ¿no? O sea, hemos hecho podcast viajeros en contextos como distintos al estudio. Hemos cambiado cosas en el estudio, pero siempre había algunos elementos comunes, ¿no? Como la mesa, como tener cierta disposición. Y ahora es como que es un experimento 100% porque es diferente a todo lo que hicimos en los últimos 2 años. Así que estamos en un periodo de prueba. Este y el próximo episodio van a ser 2 episodios de prueba. Vamos a ver después, calculo de que si nos sentimos cómodos con el resultado, vamos a mantener el formato. Y también estamos estamos trabajando en mejorar también o sea, esto del living no es solo una cuestión de comodidad, sino de mejorar el ambiente, ¿no? Del podcast, el estudio en sí para grabar. Así que si tienen ideas de cosas que les parecería que estaría bueno para las paredes, para el fondo, para el sillón, para lo que sea. Sí, por ahí si tenemos alguna persona que haga diseño de interiores y tenga ganas de ofrecernos alguna idea, me parece que deberías cambiar el color o lo que sea. Estamos abiertos a las sugerencias que ustedes nos pueden dejar, nos los pueden mandar por mail. O nos los pueden dejar en una reseña de iTunes. Junto con las 5 estrellitas. ¿Se acepta cualquier tipo de sugerencia o hay algún límite en lo que estamos dispuestos a recibir? Cualquiera. No, recibimos todas. Deberían hacerse una cirugía facial. Puede ser. Lo hemos pensado. Alguien nos lo dijo alguna vez. Así que sí, va a haber que... Vamos a estar. Así que, nada, en primer punto, este es un episodio experimental para ver cómo nos sentimos, si estamos más cómodos o no. Después, con el tiempo, si mantenemos el formato, vamos a ir agregando cosas. Es muy gracioso porque cuando vos ves a medida que va evolucionando el podcast, siempre fue así, siempre fue ir incorporando nuevos elementos de a poco, ir avanzando. Que de hecho, este no es el estreno de los brazos. Este es el estreno de los brazos. Son unos brazos móviles. Santi mencionaba recién que es la primera vez que grabamos sin mesa y me parece algo muy interesante el decir que solo es posible grabar sin una mesa enfrente gracias a que ahora tenemos estos brazos que reemplazan a los pies de micrófonos que teníamos hasta ahora. Que son mucho más fijos, no tienen tanta altura. En cambio, este lo podemos agarrar, lo podemos estirar, lo podemos mover de acá para allá. Pero bueno, más allá de toda la historia del podcast, vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es un tema que está poco trabajado, creo, en general, en la literatura. Es un tema relacionado a una etapa de vida del negocio. Cuando uno se pone a investigar la literatura que hay para emprendedores, en general es como que está muy bien cubierto lo que pasa del día cero
ahora está muy bien cubierto, antes estaba muy mal cubierto, hasta por ejemplo los primeros 6 meses o el primer año, por ejemplo, ¿no? Entonces vos agarrás y tenés toda la metodología de Lean Startup en la cual te van a decir, agarrá y empezá, movete, mandás a entrevistas, validá, generá tu MVP, pero cuando vos agarrás y salís de esa parte y llegás a la parte de, ok, ya tengo clientes, tengo algunos clientes y me acordaba de un caso que trabajamos, ¿no? Ya tengo algunos clientes, no me llegan sistemáticamente y quiero hacerlo crecer, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Me parece muy interesante el conversar sobre esto porque me parece que cada vez más es un problema que encontramos en la comunidad de Superhábitos. Cada vez más, por suerte, pasa que las personas, bueno, hicieron el clic, vieron que se puede iniciar un negocio, vieron que ahí todo esto de trabarte por el dinero no hace falta, que todo esto de trabarte porque no sé cuál es la idea perfecta no hace falta. Genial. Salieron. Por el capital. Exactamente. Salieron, rompieron con ese tema, aprendieron a generar clientes, vendieron, pero una vez que llegamos a ese punto, como emprendedores empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hago para convertir esto en algo estable? ¿Cómo hago para que mi negocio tenga no solo clientes, sino muchos clientes, clientes que llegan de forma regular y un ingreso que se produce de forma regular? Entonces, cuando Santi propuso este tema, creo que dio justo en el punto. Hay que aprender cómo hacemos para pasar de tengo clientes, hay ingresos, esto está bien, pero tiene que llegar a más personas para ayudar a más personas y al mismo tiempo para que yo pueda diseñar un poco más de mi estilo de vida. Y lo primero que hay que entender ahí, que es un punto fundamental, y es que en estas 3 etapas que hay de validación de un negocio, las reglas son diferentes, ¿no? Vos en general, cuando empezás tu negocio, tenés un riesgo muy importante, que es que a nadie le importa lo que estás haciendo, ¿no? Es lo que siempre hablamos de buscar negocios que salgan de problemas que tengan las personas. Entonces ahí el gran riesgo es que estés absolutamente equivocado de la idea. Y después de eso vas a agarrar, vas a averiguar, decir, ok, acá hay un problema y vas a generar una primera propuesta. Y ahí el riesgo es, bueno, que tu solución sea una solución adecuada para las personas también. Ahora, cuando estamos llegando al final de esa etapa, en realidad vos ahí lo que tenés que hacer es diferente, porque vos ya sabes que ya hay un problema, vos ya sabes que tenés un sistema que funciona, entre comillas. Bueno, entonces vos ya tenés que dejar de hacer cosas como, por ejemplo, pivotear, que es algo que se habla mucho, ¿no? Es decir, probar grandes cambios en tu modelo de negocios, ¿no? Vos ya sabes que tu modelo de negocios es diferente. Ya tenés que dejar de, por ejemplo, usar herramientas cualitativas, tenés que pasar a usar herramientas cuantitativas. Es una serie de reglas que se manejan de otra manera y que en general nadie está hablando de cómo hacerlo. Sí, eso es cierto, ¿no? Como decías, la literatura o la blogosfera está llena de las herramientas que son clave para que después uno llegue a la segunda etapa, pero que son para empezar. Y el problema central es ese. Es como, bueno, me estoy tan enfocada en empezar, estoy tan enfocada en lograr mis primeros clientes, que cuando eso ya funciona y me surge el problema de, bueno, ¿cómo hago para hacer crecer esto? Realmente las personas se encuentran en una situación de no tengo idea qué tengo que hacer, para dónde salir corriendo, casi como cuando uno está empezando y no sabe qué hacer, ¿no? Estoy pensando en un caso de una persona que está trabajando con nosotros ahora, justamente para armar una estrategia para crecer. Y claro, a esta persona le va muy bien, tiene da, digamos, clases particulares, tiene su servicio de clases particulares de ciertos temas, tiene clientes recurrentes, o sea, tuvo clientes el año pasado que ahora volvieron a contratarlo para todo este año, o sea que funciona, le renovaron, tiene sus ingresos por ahí, pero claro, se encuentra frente a este razonamiento que es el que tenemos que hacer cuando ya el negocio está estable de alguna forma y queremos que crezca, que es, bueno, si yo estoy haciendo estas actividades ahora, le dedico esta cantidad de horas y gano tanto, si sigo haciendo lo mismo por 3 años más, no voy a crecer nunca, porque no tengo más horas, por ejemplo, cuando son servicios, ¿no? Y ese tipo de problemas que no hay una perspectiva clara de cómo voy a crecer, cómo voy a aumentar mis ganancias, cómo voy a llegar a más personas. Y ahí es donde viene esto que es clave, que es, bueno, no lo sabes porque es una estrategia completamente diferente y una lógica completamente diferente. Sí. No, me parece súper importante de lo que decía Lu recién, el factor mental de, a ver, cuando hago el primer intento por iniciar un negocio, tengo un desafío de voy a hacer algo que nunca hice antes, voy a tratar de descubrir
como a este nuevo mundo de los negocios. Toda la vida, por ejemplo, toda la vida trabajé, ahora voy a emprender y me desafía y me resulta incómodo. Pero después de un tiempo, cuando ya nos acostumbramos a lanzar un negocio, a darle forma, a presentarlo, a venderlo, a hablar con personas, clientes, de repente eso se vuelve un poco para nosotros una zona de comodidad. Hay una persona con la que también estamos trabajando que tiene mucha facilidad para lanzar cosas. Estamos los tres conversando, se da cuenta de que hay una necesidad de cables más largos, en Salta no se consiguen, lo piensa, manda un mail a Buenos Aires, pregunta, ¿hay cables más largos? Sí, perfecto, los publica y vende un par. Sí, si estás pensando vender cables, sí hay cables más largos. Es solo una hipótesis de Mati, un ejemplo. Exacto. Entonces, esta persona rápidamente detecta, arma, vende. Ahora, para esa persona, eso que para miles de personas es incómodo, de repente es cómodo. Darle esa forma es fácil. Maneja muy bien las herramientas cualitativas y en esa etapa es lo correcto. Al comienzo estar matándonos con encuestas es una pésima idea. Ahora, cuando de repente ya esa es nuestra zona de comodidad y queremos pensar en, bueno, ¿cómo hago para generar un flujo regular de clientes para llegar a miles de personas? Si no a decenas, no a cientos de personas, a miles de personas. Tenemos que cambiar el chip y eso va a ser tan incómodo como fue en su momento iniciar el primer negocio. Y creo que si no aceptamos eso, vamos a entrar al proceso mal como cruzados, porque vamos a esperar que la comodidad que ya tenemos continúe y simplemente no va a suceder. Entonces, la charla de hoy va a estar entre esas dos etapas. Entre la etapa de terminar con lo que se conoce como el fit de producto-mercado y la etapa de escalar, que es la parte que estamos hablando más. ¿Por qué justo al final de la segunda etapa y no en la tercera? Luis hizo una pregunta que es la pregunta clave que cierra en realidad la segunda etapa y es ¿cómo vas a conseguir tus siguientes clientes? ¿No? Por ahí nosotros tenemos gente que la gente los conoce, agarran y dicen, bueno, ya tengo un par de clientes, entonces ya de boca en boca van a venir y la semana que viene voy a tener un par de clientes más. Ahora, vos para hacer que cerraste la segunda etapa necesitas tener un sistema y necesitas que ese sistema sea repetible. ¿Qué significa que sea repetible? Que el sistema sea tolerante a una cierta variabilidad, ¿no? Yo sé de que todas las semanas este sistema me va a dar tal resultado. Si yo tengo una fábrica, yo puedo saber, todos los días yo puedo producir, 15 televisores. Eso es repetible. Y vos querés algo similar. Vos querés que si yo te pregunto a vos, ¿cómo vas a obtener tus próximos 10 clientes, yo te puedo dar una respuesta clara. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para obtener eso es diagramar el proceso del sistema. Necesitamos un sistema y necesitamos diagramar los pasos principales de ese sistema. Y los pasos principales de ese sistema están muy bien capturados por las tan famosas y conocidas métricas piratas, ¿no? De las que se habla tanto, que básicamente lo que hacen es recorrer el camino que pasa una persona desde que no nos conoce, no tiene idea de quiénes somos, hasta que nos termina comprando un producto. Y ahí entra el decir, bueno, como emprendedores tenemos que tomarnos muy en serio y tenemos que aceptar que eso es cierto sin importar en qué negocio estamos. Porque para muchas personas, por ejemplo, no sé, si yo voy a un estudio jurídico y digo, bueno, hay que usar las métricas pirata, la primera respuesta va a ser, no, bueno, pero... Esto no es Internet. Claro, esto no es Internet, somos un estudio jurídico. Si voy a una librería, si voy a un comercio, digo, bueno, tenemos que usar las métricas pirata, me va a decir, no, bueno, pero nosotros somos un comercio, somos una pizzería, acá no se puede aplicar. Y con ajustes, que por supuesto hay que hacerlos, la lógica de identificar las métricas de este proceso, empezar a medir y generar un sistema alrededor de eso es aplicable a cualquier negocio. Incluso al negocio más raro, más extraño, más abstracto y soft que exista, se pueden aplicar estas métricas. Y el desafío también está en que cuando uno dice, bueno, tengo que empezar a medir, tengo que empezar a tener mis métricas adecuadas a cada tipo de negocio, surge la cuestión de que uno no tiene por ahí organizadas, ¿no? Estos procesos, no tiene claro esto que es como muy casero, entre comillas, cuando uno empieza, ¿no? Como, bueno, consigo clientes porque voy charlando con gente y trabajo con un cliente y me recomienda, pero no es que yo le pido que me recomiende, sino que lo hace naturalmente. O trabajo en mi ciudad,
de forma presencial, entonces el boca a boca trae, pero no está sistematizado, no tenemos muy claro cómo llega la gente, sabemos porque nos comentan o les preguntamos. Y entonces el primer desafío ahí en general es decir, bueno, evidentemente tengo que empezar a medir y para poder empezar a medir tengo que empezar a ordenarme hacia adentro y a ordenar y tener claro cuáles son los procesos que están sucediendo o que quiero que sucedan. Y ahí me parece importante que surge de varias cosas que dijimos y es estas métricas que estamos mencionando, que son bastante conocidas, tienen que ser simplemente un punto de referencia para cada dueño de negocio para pensar su proceso y pensar a dónde puedo medir, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, el otro día hablaba con un chico que genera la mayoría de los clientes a través de panfletos. Entonces sus métricas eran cantidad de panfletos impresos, cantidad de panfletos entregados, cantidad de personas que llamaron a partir del panfleto y tenía a la par, por ejemplo, cantidad de conversaciones que se generaron en el momento de los panfletos. No hay ningún sitio en internet que te dé un Excel hecho para marketing de panfletos, pero esta persona conocía lo suficiente su proceso de negocio como para identificar cuáles son. Y el caso de Facebook es otro. O sea, decir, ningún negocio, nosotros en Superhábitos no podríamos decir, bueno, creo que tendríamos que lograr que la gente agregue como amigos en Superhábitos a personas, porque no somos una red social. Entonces, cada negocio tiene que identificar, bueno, cuál es mi proceso y tomando estas métricas de referencia, ver, bueno, cuáles son los puntos en los que voy a hacer foco, cuáles son los puntos que necesito tener bajo control para a partir de ahí poder predecir un poco de lo que va a pasar. Claro, el modelo de las métricas piratas lo que te permite es describir distintos puntos, ¿no? Que es cómo me conocen, cómo es su primera experiencia, se quedan dando vueltas o no, me pagan o no, y hablan de mí a los demás. Que eso es por eso se aplica a todos los negocios. Entonces vos lo que querés hacer es, en primer lugar, decir, bueno, ¿qué implica en mi negocio cada una de estas etapas? Después, ¿qué voy a medir puntualmente? Y después tenés que entrar al cómo medir, que eso es un tema que también es bastante complicado, ¿no? Porque yo puedo decir, quiero medir, por ejemplo, yo sé que la primera relación que tiene la gente conmigo es el panfleto, y yo quiero medir cuántos me llaman, que puede ser mi acción de activación, ¿no? ¿Cuánta gente me llama? Bueno, por ahí no es tan fácil medir, porque por ahí vos tenés otra publicidad, y vos decís, bueno, ¿cómo mido cuántos son de panfleto? No, ahí te tenés que dar vuelta, tenés que empezar a investigar, pensar, ver tu negocio, que ni siquiera para internet es tan fácil. Con Lu trabajamos todo el tiempo con las métricas y Sí, muchas no es veces tan fácil. muchas veces es técnicamente complejo capturar. Lo que quieres hacer una vez que vos tengas este sistema dibujado es agarrar y medir cuál es tu situación actual. Eso es fundamental, ¿no? Vos agarrás y decís, bueno, este es mi sistema. Ahora, ¿cómo estoy convirtiendo, no? Entonces, agarrás y simplemente vas a armar un diagnóstico. Vas a agarrar, vas a empezar a medir y vas a ver que esas mediciones, por ejemplo, durante un mes o 2 meses, no vas a tratar de mejorar nada. Simplemente vas a tomar. Vas a decir, ok, ¿cuánta gente entró al sistema, por ejemplo, orgánicamente? No sé, 600 personas. De esas 600 activaron, no sé, el 5%. Y de ese 5% solamente me compró el 0,3%. ¿No es cierto? Entonces, ese es el siguiente paso que vos querés tomar. Esto también es un paso que puede llegar a resultar complejo porque tienes que medir bien y te vas a dar cuenta de que estás midiendo mal algunas cosas. Pero es una parte muy importante porque vos recién cuando ves dónde estás parado podés decir, bueno, hacia dónde quiero ir. No, es básicamente, si yo te doy un mapa y no te digo dónde estás, en realidad vos no sabes para qué lado salir corriendo. Claro. ¿Cómo voy a mejorar algo que no conozco? O sea que hasta ahí lo que uno debería hacer es tener claras cuáles son las métricas y cómo son esas métricas en tu modelo de negocio que deberías tener y de ahí hacer un diagnóstico de, bueno, cómo está cada uno de esos aspectos del negocio en este momento. Claro, y ¿cómo? es tu punto de partida. Una vez que vos haces eso, lo que tenés que hacer es pasar a la siguiente etapa. La primera es observar y decir, bueno, ¿dónde estoy? La siguiente etapa es empezar a optimizar, ¿no? ¿Cómo se optimiza? Tenés que empezar a hacer experimentos y probar. Dijimos recién de que en esta etapa ya las cosas cualitativas no son tan importantes, sino que quieres pasar a medir cuantitativamente los porcentajes, porque se supone que eso es lo que vos tenés ahora. Por ejemplo, esta persona que tiene la clase ya debería correr, no sé, 2 o 3 de esos talleres y decir, mira, yo puse publicidad, gasté tanto, de esas tanta plata que gasté, por ejemplo, gasté, no sé, $100 en publicidad, me llegaron, por ejemplo, 30 alumnos. Y de esos 30 alumnos, solamente 3 se acercaron después de clase y me dijeron, che, me gustaría que, no sé, trabajemos juntos. Entonces decís, ok. Que hecho, si lo pensás, volviendo sobre ese ejemplo, lo que esta persona podría hacer es poner, por ejemplo, una serie de seminarios que son los sábados para estudiar mejor, ¿no? Entonces, lo que él hace
agarra y pone su publicidad que los invite a este seminario de clases gratis. Entonces él va a saber de que pone una cantidad de publicidad, eso le lleva gente que va al seminario. La retención sería que la gente siga yendo a este seminario gratis, se queda ahí, sigue en su órbita de influencia, y la acción de ingresos sería que la gente le compre. Que ahí algo que entra es como que al comienzo uno tiene una relación con las temáticas que es casi puramente cualitativa. En cambio, acá tenemos que ir a lo cuantitativo, volver, pensar cuáles son los cambios que queremos hacer y por qué, que ahí volvemos un poco a lo cualitativo. Pero sí o sí, para juzgar los cambios tenemos que juzgarlos desde el impacto que tienen en las estadísticas. O sea, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, no hay suficientes personas que pasen de este taller de los sábados a clases particulares y entonces digo, bueno, quiero aumentar eso. Pero siempre que queramos aumentar los números, y por eso es importante también el pasar por la etapa anterior de entender los problemas, tenemos que, para aumentar los números, entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a tener que por ahí pensar, bueno, ¿qué sucede? Hay un problema de credibilidad. Las personas no piensan que sea mejor trabajar conmigo solo que trabajar en el taller. ¿Qué cambio puedo hacer que refleje eso? Pero para juzgar si el cambio estuvo bueno o no, sí o sí voy a tener que medir ese cambio. Claro, es como que vos en las primeras etapas por ahí agarrás y probás, por ejemplo, decís, no sé, siento que la gente tiene este problema, ¿no? Esa es la primera hipótesis que vos salís. Ese es un tema súper importante, siempre tener una hipótesis de cuál es el resultado y cuál es la causa. Eso es cualitativo. Entonces yo digo, entonces ¿qué hago? Yo salgo y hablo con personas y entonces de las charlas con las personas yo voy a tratar de hacerlo lo más matemático, como decir, si 80% me dijo que sí tenía el problema, entonces está bien. Pero no es estadístico, no es matemático. En cambio, con los experimentos, vos lo que haces es decir, por ejemplo, esta persona que tiene la charla de los sábados, ¿no? Empieza a hacer su charla de los sábados y dice, muy poca gente, no sé, él armó la charla y al final puso como que tiene un pequeño texto en el cual invita a los chicos, los que quieran avanzar más rápido me pueden llamar. Y entonces él dice, me parece que los chicos no me están comprando bien. Y me parece que es porque no confían en mí. O por ejemplo, lee un blog que dice, no te están comprando lo suficiente, deberías vestirte mejor. Entonces él agarra y dice, mi hipótesis es que si yo me visto mejor, voy a tener una mejora, por ejemplo, tal en la conversión al final de mis cosas, ¿no? Y entonces él lo que hace es, corre, ¿no? Corre un experimento que en realidad sería ir de vuelta 2 semanas seguidas y medir vestido diferente y ver cómo funciona. Y entonces ahí es como dice Mati, la hipótesis y la interpretación del experimento son cualitativas, si se quiere, pero en realidad lo que él está midiendo es el número. Él está midiendo, al final del día, ¿me compró más gente o al final del día no me compró más gente? Que ahí hay 2 cosas que son importantes de la experiencia de hacerlo. Primero, tener paciencia, porque es un poco desesperante, ¿no? Uno quiere como ver rápido, a ver qué pasa, los resultados y mejorar, y hay que esperar a veces 1, 2, 3 semanas, un mes para ver un cambio. Y junto a esto de la paciencia, el tema de no cambiar más de una variable a la vez, porque si él se cambia la ropa, por ejemplo, se viste mejor, y también cambia cómo les dice al final de la charla la invitación a contratarlo, y de repente vende más, no va a poder saber si es por la ropa o por el llamado a la acción que mejoró o cambió. Entonces siempre también cambiar una cosa a la vez y tener paciencia para ir como una a la vez y con el tiempo necesario haciendo los cambios y los ajustes. No sé si toca, o sea, si es como el próximo tema lógico en lo que estamos pensando, pero... Y ahí entra también algo que a nosotros nos tomó un tiempo entender y que es el tema de, Santi le dice los benchmark, el tener un punto de referencia, el saber qué es lo normal. Porque si no, podemos volvernos locos tratando de hacer 1000 cambios juntos porque estamos tratando de que algo funcione. Por ejemplo, decimos, no sé, veo que hay otro negocio que tiene 250 clientes y yo tengo 15, entonces me cambio la ropa diferente, pongo luces, cambio las diapositivas, cambio lo que digo. Me estoy matando haciendo 250 cambios, pero resulta que en realidad el porcentaje de gente que pasa de las charlas gratuitas a ser clientes de clases personalizadas, en mi caso es el mismo que en el otro negocio, pero el problema es que el otro negocio lleva más personas a las charlas gratuitas. Claro, esa es una gran pregunta porque, y sí era el siguiente paso lógico, porque ¿qué pasa ahí? Vos empezás a mejorar y de repente te haces una pregunta que es la que a nosotros nos pasa a veces. Vos agarrás y decís, ¿estoy bien o estoy mal? ¿No? Por ejemplo, usted que está en su casa, ¿no? Usted, señora, está en su casa y de repente arma su sistema, por ejemplo, no sé,
quiere vender clases de yoga, haciendo un ejemplo muy parecido, ¿no? Entonces, vos agarras, pones publicidad y Michael Port siempre dice que vos tenés que tener algo gratis para ofrecerle a la gente. O algo para que la gente tenga esa primera buena experiencia con vos. Que incluso podría ser algo pago, pero muy barato, ¿no? Yo agarro y te ofrezco, no sé, soy una pizzería y lo que hago te ofrezco como una promo muy barata de pizza. Contando con que vos después vas a volver y me vas a seguir comprando. Y entonces yo agarro y digo, bueno, puse la publicidad, no sé, le mostré la publicidad a 1000 personas. De esas 1000 personas a la clase de yoga asistieron 30 personas. Y de esas 30 personas me compraron 5. Esta lapicera dejó de funcionar. Me compraron 5. Te volvés a tu casa. ¿Está bien o está mal? Claro, supongamos que la semana anterior, antes de hacer la clase gratis, vendías 1 o te llegaba 1 de vez en cuando. Entonces de repente haces la clase gratis, vendes 5 y está mejor que antes. O sea que podrías decir, bueno, estoy mejor, pero en realidad no tenés un parámetro claro de está bien o está mal. O sea, está un poquito mejor que antes, pero ¿está bien o no? Cuando vos tenés los benchmarks, lo que te permite hacer es decir, bueno, la normalidad es esta. Si yo ya llegué a la normalidad, estoy bien. Puedo pasar a mejorar otra cosa. Puedo pasar a mejorar. Claro, esta no es la restricción que yo tengo ahora. Yo, por ejemplo, digo, mi primera acción es que el 5% de la gente que ve mi publicidad vaya y se vaya a mi taller. Yo ya tengo, no sé, un 5 o 6%. Yo me puedo poner a hacer como 1000 cosas para tratar de que vaya más gente, pero el esfuerzo, el resultado que te va a dar ese esfuerzo va a ser mínimo. Sin embargo, yo digo, pero mira, yo debería estar convirtiendo, por ejemplo, de la gente que va al taller, no sé, el 5% me debería estar comprando y me está comprando el 1%. Eso quiere decir que yo tengo mucho espacio para mejorar del 1% al 5%. ¿Se entiende? Sí, sí. Aparte, me parece que es súper, o sea, lo más no sé si clave... lo entendemos porque nosotros ya trabajamos esos temas o se entiende si estás de la nada. Es un tema, o sea, yo creo que es un tema muy amplio y muy grande, ¿no? Para un episodio seguramente lo vamos a desarrollar más. Pero esto está bueno que se lleven como una idea, ¿no? General de, bueno, cuando querés mejorar tenés que hacer estas cosas, a grandes rasgos. Y el tema de tener esa información es súper importante porque los pasos anteriores eran hacer un diagnóstico y conocer, bueno, estoy acá. Estas son mis métricas, estos son mis números actuales, estoy acá, este es mi punto de partida. Con los benchmarks podemos saber, bueno, cuál sería la imagen ideal o a dónde debería apuntar en cada una de estas métricas y ahí podemos trazar un mapa. Podemos trazar en esa brecha que hay entre dónde estoy ahora y dónde debería estar o cuál es la normalidad de la industria, puedo trazar un mapa y decir, bueno, en estas 5 métricas, en la métrica 3 estoy peor que en las otras. Bueno, entonces, ¿qué puedo mejorar ahí? O voy en orden, voy a mejorar primero cómo hago que llegue la gente, porque estoy, no sé, en un 1% y debería ser un 5%. Una vez que mejore eso y llegue al estándar, o sea, no pasarme, sino llegar a la normalidad, paso a lo que sigue. Y así puedo ir mejorando. Y una cosa a la vez, sin volverme loco. Y lo más importante es que puedo controlar lo que estoy haciendo. Puedo saber que ahora que estamos con Santi trabajamos mucho en el tema de las métricas y de implementar mejoras. Por ahí hay cosas que uno quiere mejorar y que las ve y dice, esto no me gusta mucho. Pero es un alivio enorme tener la información y saber qué es lo que está pasando y sentir que tenés el control de tu sistema. Y eso te permite priorizar también, ¿no? Pero fíjense, nosotros lo que queremos hacer es tener un montón de clientes. Eso es lo que queremos hacer. Si nosotros agarramos y, por ejemplo, no tenemos el sistema montado, que era lo que hablamos al principio, y yo simplemente es como que tiro publicidad, nunca voy a saber cuál es el impacto que estoy teniendo. Además, difícilmente va a haber porque la gracia del sistema también es que las cadenas van llevando a que la persona lo haga. No es aleatorio. No es simplemente tiro publicidad y espero que la gente llegue. Yo tiro publicidad con el propósito de que la gente hable conmigo, porque yo sé que cuando la gente habla conmigo, alguna gente me compra. Y yo ya sé cuánta gente es. Una vez que vos tenés, y me encantó la frase como lo dijiste, el benchmark es el donde yo quiero llegar. Porque si vos sabes que ya tenés todas tus métricas en el benchmark de industria, quiere decir que está bien. Puedes mejorar de vuelta, pero no hace falta. Por ahí no es la solución. Por ahí ponerte a mejorar eso es como ensañarte con optimizar, lo cual no es sano. Y una vez que vos tenés eso, tenés que pasar a la tercera etapa, que es escalar. Básicamente, la etapa de escalar ahora sí es agarrar y decidir, bueno, ¿cómo voy a hacer para meter más gente al sistema? El sistema ya funciona bien. Yo agarro, no sé, si yo meto 10 personas, 50 personas, yo agarro, mido, generalmente con una variación de un porcentaje, es como que me va a pasar. Vos te juntás con esta persona con la que estabas hablando y el pibe te dice, mira, yo todas las semanas yo agarro. Yo pongo 100 pesos en publicidad. De esos 100 pesos van a ir 30 personas a mi taller y esas 30 personas que van a mi taller me van a comprar 2.
yo ya sé que eso es así y está bien, por ejemplo. La conversión es buena. Si yo miro cómo convierte a otra gente en mi industria, está bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona ahora? Esa persona lo que tiene que hacer es encontrar una manera de que más gente vaya a su taller. Que ya sabe cuánto convierte y cómo Que ya convierte. sabe cuándo convierte. Y ahí es cuando vos en realidad recién escalas el negocio. Y ahí haces el caminito inverso, porque si él logras 2 clientes de esa forma, teóricamente si el sistema funciona, él poniendo 200 pesos en vez de 100, tendría 4 clientes y así sucesivamente, porque tenés un sistema sólido que funciona y que vos lo podés alimentar y sabes cómo hacerlo, porque sabes que va a funcionar. No sé, Mati no dijo nada hace mucho rato, por eso me quedé mirándolo. Lo estoy escuchando atentamente. Claro, exactamente, esa es la lógica. Ahora, cuando vos vayas a empezar creciendo van a pasar ciertas cosas. Por ejemplo, de que si es algo que tiene que ver con tu trabajo, se va a complicar porque de repente va a haber otra persona que, no sé, vas a necesitar otra persona que haga el laburo por vos o vas a necesitar un sistema que sea capaz de procesar más pedidos de los que tenías antes. Por eso trabajar en Internet es tan beneficioso porque en general es mucho más fácil de hacer. Pero lo que vos siempre tenés que buscar, y ese es el objetivo, es que el costo que vos tenés de adquirir el cliente sea menor que lo que el cliente te va a dar. Por ejemplo, ¿no? Este es el caso de... usamos el caso de Super Hábitos, mucho más fácil. O el caso de esta persona. Esta persona agarra y dice, mira, yo pongo $100 y llegan 100 personas a mi taller. ¿No? Sí. Entonces vos ya sabes, bueno, que una persona vaya a mi taller me va a salir, por ejemplo, $1 cada persona. Entonces yo lo sé que de esas, no sé, 100 personas que van a ir ahí, me van a comprar, por ejemplo, 10 personas. Entonces ahí, tu costo de adquisición del cliente, que es el costo que te toma a vos meter a la persona en el sistema, que la persona llegue, es por ejemplo $1. Y vos decís, bueno, yo voy a vender 4. Eso quiere decir que cada $100 que yo gasto, voy a vender 4 de un producto, por ejemplo, de $30. Entonces, 4 por 30, $120. Puse 100, saco 120. Mi diferencia ahí es esos $20, que es un 20% de ganancia. Entonces vos lo que querés hacer a partir de entonces es empezar a medir eso también. Y una vez que vos ya tenés el sistema aceitado y tenés las cosas que funcionan, empezar a invertir cada vez más en escalar. Y ahí es donde empieza la parte de escalar el negocio, ¿no? Y después seguís optimizando, claramente, pero ya estás en esa etapa. Que las etapas creo que... O sea, ahí entran varias cosas. Uno, hay que saber hacer esto desde que uno es chico hasta que uno es muy grande. O sea, es muy fácil decir, bueno, va, dale, pero a mi taller van 12 personas. Que voy a estar midiendo 12 personas que vinieron y que no me compró ninguna, que voy a tener un Excel para el taller de 10 personas que los conozco a todos y 6 son mis primos. Y la respuesta es sí. O sea, ese es el primer momento en el cual deberías estar midiendo. Porque Santi recién decía, bueno, va a haber un momento en donde, no sé, inviertas $100 en el proceso, al final del cual tenés $120. Y puede ser que en ese momento los clientes que te generan 120 sean 4. Y puede ser que uno sienta que es medio ridículo empezar a llevarlo como métricas y ponerle todos estos nombres así a las cosas, pero tenemos que ver lo que está de fondo y es nuestra capacidad de explicar qué hacemos, explicar cómo lo hacemos y controlarlo para poder mejorar. Y no es algo frío que hacemos por nosotros mismos, sino que es algo que también es una manera que tenemos de comunicarnos con los clientes. Porque cuando yo veo mi proceso y veo en qué punto, por ejemplo, las métricas de mi negocio caen respecto de las de otros negocios, lo que estoy descubriendo es en qué momento estoy decepcionando a los clientes. Por ejemplo, a mi local entran muchas más personas que otros locales, pero esas personas no compran. Bueno, claramente mi vidriera les resulta muy atractiva, pero entran y se chocan con algo que no les gusta. Y solo midiendo yo puedo darme cuenta de eso, establecer una comunicación, generar una solución y a partir de ahí pasar a ayudar más a esas personas. Bueno, la diferencia entre la segunda etapa, que es la del fit de producto mercado, y la de escalar, es una proporción de 10 por. Es la única diferencia. Entonces, básicamente, yo cuando termino la etapa 2, lo que tengo es un sistema en el cual meto 10 personas y yo sé qué va a pasar. La etapa 3 es igual, solo que en vez de meter 10, meto 100. Por eso necesito tener el sistema armado. Y yo pensando, me acordaba también de una persona que hablamos de ayudarlo a vender más. Y ese es el tema, porque la gente lo que tiene que hacer primero es tener el sistema. Era una persona que nos había dicho, mira, ya tengo clientes, mi producto le sirve, le gusta a la gente, pero quiero vender más y no sé cómo estoy haciendo que la gente llegue.
Es lo que estás diciendo vos. Lo primero que tenés que hacer es, bueno, ver, pensar. ¿Cuáles son las etapas por las cuales pasa la gente para comprarme? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Dónde estoy? Y ahí ya hiciste un cambio radical. Porque vos ya ahí, incluso si no lo escalás, vos podés repetir el proceso. Por eso es la gracia de la repetitividad. Porque vos ya puedo decirte, ¿cómo voy a obtener mis próximos 10 clientes? Para tener 10 clientes tengo que lograr que 100 personas entren acá pasen acá y lleguen acá. Y es algo que, si miramos nuestra historia hasta el momento, te saca también de la subjetividad y de las emociones y del vaivén ese que tiene el proceso emprendedor de vino alguien y me dijo que mi trabajo es genial y me siento que estoy ahí en la séptima nube y el mundo es fantástico y no puedo creer, soy el próximo éxito. ¿Qué es la séptima nube? Un lugar de éxito absoluto. Okay. Es como estoy en el cielo. La estoy pasando genial. Viene alguien y me dice, ¡buh! Producto basura. Y ya esto es lo peor que hay. Fue un fracaso. Entonces uno tiene ese vaivén y por ahí pasa que hay eventos que nosotros nos emocionan pero que no son significativos en términos de métricas y cosas que no nos generan emociones pero que en términos de métricas son muy significativas. A mí me pasó mucho durante mucho tiempo con los artículos. Yo escribí un artículo y sentía que era una genialidad absoluta, pero a nadie, o sea, uno veía las métricas y no lo había leído nadie. Y otro artículo que tal vez para mí había sido más sencillo, pero que generaba mucho impacto. Entonces, esto de las métricas lo que nos permite es salir de esa subjetividad que tenemos como emprendedores, ver las cosas un poco de manera objetiva y a partir de esa objetividad ayudar mejor. Y cada vez que nosotros nos hemos sentado a revisar métricas, nos dimos cuenta que la subjetividad nuestra nos estaba jugando una mala pasada y hemos tomado decisiones que nos ayudaron a mejorar. Entonces, y eso ya hace muchísimo tiempo. Si cada persona que nos escucha ahora hace lo mismo, cada instancia que tenga, sea trimestral, semestral, anual, de revisar, se va a dar cuenta de que había ideas que piensa que son ciertas, que no son ciertas, y va a ver más claro cuál es el camino para llegar a eso que decíamos hace un rato de, bueno, lo que queremos es tener muchos clientes, ayudar a muchas personas y pasarla mejor en general, estar en la séptima nube. Estar en la famosa séptima nube. Bueno, chicos, hemos llegado. Creo que este es un tema por definición avanzado. No es para personas que están recién empezando. Lo cual me generaba inseguridad respecto de traerlo al podcast, porque mucha gente es gente que en realidad está empezando. Pero bueno, quiero ver, ¿tiene alguna reflexión final? Sí, por ahí que es cierto que es un tema avanzado. Es cierto que si estás empezando, por ahí no te va a servir ya mismo. Sí te va a servir para saber que cuando llegue el momento tenés que plantearte nuevas estrategias y tenés que enfocarte en estrategias como para medir más y ser más objetivo que lo que estás haciendo ahora. Y también que estas herramientas sirven para las personas que tengan un objetivo más grande, me parece. Que quieran tener de alguna forma un negocio en serio o un negocio grande, una empresa que crezca y que no sea solamente uno mismo. Si uno quiere tener clientes, poder renunciar al trabajo, poder tener un buen sueldo y vivir bien de sus servicios, de sus productos, lo puede hacer posiblemente sin aplicar todas estas cosas. Es posible. Pero si uno quiere tener un sistema que funcione, quiere crecer, quiere poder tener más impacto, todos esos motivos, ¿no? De dinero, de impacto, de ayuda, de un montón de cosas, los vas a lograr haciendo esto, ¿no? Como aplicando estrategias para medir, para mejorar y para crecer, y ya no vas a ser vos solo dando un servicio, sino que va a ser una solución que llega a muchas más personas y seguramente vas a vivir mejor también. Mati, ¿algún pensamiento? Eso, que me parece que las personas que estén empezando lo que pueden hacer es decir como, ok, de a momentos esto no es lo que me tiene que preocupar. O sea, de momentos no tengo que preocuparme por las métricas pirato, no las métricas pirato, qué sé yo. Pero sí me parece bueno pensar en decir, bueno, desde el día 1 vamos a desarrollar el hábito de tratar de tomar medidas de las cosas que vamos haciendo y de saber que llegado el punto en el cual ya sabemos que tenemos algo bueno, sabemos que hay un problema, bueno, en cuanto sentimos eso, en cuanto sé que el problema está y sé que tengo una solución para ese problema, tengo que automáticamente cambiar, aceptar que va a ser incómodo y empezar a pasar por este proceso de descifrar, bueno, en pasos, en un diagrama que uno los odia si es más relajado y le gusta hacer las cosas como fluyen. ¿Sos un artista? Claro, si soy un artista me va a molestar hacer un diagrama de cuáles son los pasos que atraviesan las personas. Bueno, tengo que, en cuanto siento esto, que tengo algo muy bueno que le soluciona un problema a las personas, tengo que frenar
y enfrentarme con ese diagrama, por más que en el momento no me guste, porque ese diagrama es el paso 1 dentro de este camino a tener más impacto, poder ayudar a más personas y crear algo que, como decía Lu recién, de alguna forma me trascienda. Acá hay una frase que me parece que pone un poco la filosofía y es el verdadero producto de un emprendedor exitoso no es solo una gran solución o una pieza de información. Una gran solución o una innovadora pieza de información, perdón. Es un proceso repetible que conecta tu solución con clientes que pagan. Es decir, un modelo de negocio que funcione, ¿no? Un proceso repetible que conecte a personas que necesitan lo que vos tenés con lo que vos tenés para dar. Acuérdense, si vos tenés un buen producto y no lo estás vendiendo bien, le está fallando a la gente. Deberías preocuparte y sentirte muy mal. Y me parece bueno decir repetible, que esta es otra cosa. No significa estandarizado, súper en serie, ahí que sin ninguna diferencia. Si soy un pintor, por ahí mi producto repetible es yo genero buenos cuadros para las personas. Y una parte del diagrama es que recibo información de qué quiere esa persona y hago un cuadro distinto, único para esa persona. Eso fue un resorte. Fue un resorte, fue sin querer. Sí. Eso que pareció como un órgano que cayó y se rompió, era un resorte. Fue no intencional. Entonces, es un producto. Es un producto único, un servicio único, pero yo tengo que entender que entra dentro de un proceso que es repetible. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio escabroso y complicado del show de Super Hábitos. Es información súper útil que me hubiera gustado conocer antes. Nos gusta compartirla con ustedes. Sí. Pensé que Mati me estaba haciendo alguna seña extraña. Como siempre, les queremos agradecer. Si nos pueden dejar una reseña en iTunes, nos viene pero perfecto para que más gente entre a este proceso repetible de ayudar a las personas, que es superhábitos.com. Así que chau, y nos vamos a estar viendo en el próximo episodio, o escuchando en el próximo episodio del show de Super Hábitos. Chau y muchas gracias. ¿De qué? No, hice